¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a la cuarta emisión de Dios en la actualidad. Hoy vamos a tratar la segunda parte del tema la maldad y lo demoníaco, también con una diversidad de videos que proceden de distintos documentales, de distintos ámbitos. Pero a diferencia de la emisión anterior, que se trató la cuestión de la psicopatía, del mal, de la codicia incluso, o de cómo el deseo de dinero podría eventualmente llevar a actos más crueles, por decir así, hacia el prójimo, hacia el otro, el mal en una sociedad, como puede ser en un gobierno totalitario o criminal, en el cual cooperan incluso los ciudadanos, en fin. Y se anticipó la cuestión de lo demoníaco en el último video. En este caso vamos a acentuar ese aspecto que me parece muy oportuno para lo que este programa, Dios en la actualidad, pretende, que es pensar lo espiritual, lo religioso, Dios, en distintas dimensiones de la cultura humana. En la dimensión de la maldad y del mal, yo creo que es inevitable que surja la pregunta por el diablo, por una presencia que no tiene fuerza en los textos religiosos o no sé, o en la Edad Media, sino que en la actualidad sigue teniendo mucha fuerza. Tanto que haya libros, autores que traten el tema, como la experiencia de personas que dan testimonio de haber sido poseídas por demonios o de alguien conocido, de tener perturbaciones en las casas y demás, y los exorcismos. Vamos a ver, el primer video que vamos a ver es de un documental que lo pueden encontrar en YouTube como Documental de los Exorcistas. Y hay un psicólogo que se llama Adam Blai, que no es sacerdote, pero trabaja con sacerdotes católicos, exorcistas católicos en Estados Unidos, asistiéndolos, y es convocado por distintas personas que le piden asesoría, le piden ayuda para resolver problemas que se consideran paranormales o demoníacos. Entre esos casos vamos a ver uno de los que se presenta en este documental, que es de una mujer que, experimenta ciertas perturbaciones. Vamos a ver entonces. En todo el país hay un interés en alza por lo paranormal, lo que mantiene a Adam muy ocupado. A veces me paso en la carretera el 90% del tiempo. Me llaman continuamente, así que me meto en un avión, aterrizo en una ciudad, alguien me lleva a un hotel o a una rectoría y luego me llevan al exorcismo o a enfrentarme a un demonio. Ahora mismo estoy en el Medio Oeste. Voy a encontrarme con Misty, una mujer con la que llevo trabajando unos 5 años. Como muchas personas que se han involucrado en lo oculto y lo paranormal, ha desarrollado un problema. Lo que hay presente ahora mismo es un espíritu realmente maligno. Está en esta habitación mientras hablamos y está enfadado. Los demonios utilizan muchos trucos y uno de ellos es la comunicación a través de los espíritus o la adivinación como reclamos para que la gente se relacione con ellos. En el caso de Misty, su elección libre de abrirle la puerta a los espíritus a través de la adivinación es lo que la ha llevado a estos problemas. Cuanto más participa nuestro libre albedrío en acceder al mal o a la sugestión y las insinuaciones del demonio, por ejemplo, con un pacto con el demonio, ritos satánicos, incluso escarceos con el ocultismo, eso abre la puerta. Estaba en mi primera investigación paranormal y vi a alguien usando varillas de zahorí y me sentí atraída hacia ello inmediatamente, como un imán. Para Misty, la puerta se abrió con la radiestesia, o habilidad de notar campos de energía con varillas de metal.
Empecé a usarlas de maneras en las que probablemente la mayoría de la gente no las usa. Era capaz de ayudar a otros investigadores a localizar dónde estaban los espíritus, que se manifestaran y que se comunicaran primero conmigo si eran testarudos. Era cautivador. Me arrastró, y me arrastró muy rápidamente. Siempre había creído entender que si lo haces por las razones adecuadas y te mantienes firme y rezas a Dios y pides protección, estarás a salvo. Y eso no es cierto. No es cierto. Misty había crecido en un hogar cristiano y creía que los ángeles de la guarda siempre andaban cerca para protegerla. Pero dejó de estar tan segura. En cierto punto del proceso, empecé a sentir que algo que no era positivo me estaba gobernando. Al principio había mucha actividad de tipo poltergeist. Se oía ruido de cristales rotos. Sonaba como si se rompieran todos los cristales de mi casa. Cuando iba a investigar, no había cristales. Lo que empezó como curiosidad y ganas de hacer lo correcto se convirtió en una obsesión. Solo había una atracción hacia ello que me seducía. Una noche en concreto vi algo en la ventana y pensé que había alguien que me miraba desde el otro lado. ¿Quién está ahí? Pero al moverse, la entidad me atravesó y atravesó mi casa. A partir de ahí, todo se intensificó. Empecé a sentir el olor de la muerte. Estaba mirando al techo y de pronto una cosa demoníaca de aspecto horrible salió volando del techo hacia mí y me agarró. No podía mover los brazos e intentaba luchar. Me sentí como si me estuvieran sujetando bajo el agua. Fue horrible. Entonces llamé a Adam. Muy bien. A diferencia de lo que veíamos en la emisión anterior sobre el psicópata, que estaba este análisis cerebral que hacen los psiquiatras y tratan de investigar o reconocer qué aspectos de la anatomía cerebral son propios de alguien con una conducta psicopática fuerte, de un asesino serial y demás. Y lo que se sugería respecto a una posible posesión demoníaca o intervención demoníaca de espíritus malignos en un asesino serial es, bueno, una suposición, ¿no? Estarían los que digan, no, es una cuestión orgánica, de la química cerebral y demás. Otros van a decir, no, hay ciertas entidades que se infiltran en esa persona que tal vez al estar ahí, al accionar, le generan esas alteraciones en su cerebro o aprovechan que la persona tiene esas cualidades para que sea más fácil usarla. Además, son postulados referidos a qué causa que un individuo proceda de ese modo. En este caso, hay una especie de interacción más clara con este posible espíritu, con esta realidad exterior. Al no ser el caso de una chica que empieza a actuar mal y empieza a matar gente, sino que empieza a observar y a sentir y a percibir en su propia casa la presencia, la acción de espíritus, según parece, malignos, destructivos, demoníacos. Se da el caso de una chica que ya era creyente en estas cosas, formada, según se dice, en el cristianismo o en el catolicismo, creyente en los ángeles, luego interesada en la investigación paranormal y en el uso de estas varillas con las cuales podía identificar dónde había espíritus, y ella creía estar haciendo lo correcto y en su manera de pensar sentía que tenía apoyo de Dios y por eso protección angélica por hacer algo con buenas intenciones, con la intención de ayudar a la gente. Sin embargo, parece ser que el haberse metido en eso fue precisamente la causa de que demonios vinieran a su casa, vinieran a perturbarla, y ella tuvo que recurrir a la ayuda de este psicólogo y del exorcismo para ser libre. Bueno, es evidente que se podrán conjeturar distintas razones, desde que ella sea una esquizofrénica, o de que esté loca, o de que mienta, o de que haya otras razones para esas
situaciones, para esas experiencias. Seguramente muchos de los que miren este programa, pienso yo, hayan tenido experiencias similares o todavía las tengan, otros no, nunca. En fin, acá cabe la pregunta de estos, digamos, suponiendo que estos seres existen y actúan, ¿estos son los que generan la maldad en el hombre? ¿Son los que incitan la maldad o la potencian? Y si es así, ¿de qué manera el ser humano puede liberarse de la perturbación o de la influencia de estos seres maliciosos? Vamos a ver un segundo video que es no sé si documental, si podríamos decir así, en breve, se llama Exorcistas, el padre Amort, que es un sacerdote italiano bastante reconocido en el ámbito católico del exorcismo, pero lo que vamos a ver no es específicamente sobre él, sino como otros aspectos de este documental. Vamos entonces con el video. Huintepula, en Veracruz. Es un exorcismo colectivo. En el país donde más rituales se practican. 10 al día. La demanda se ha disparado. Para muchos, dentro de la propia iglesia, el país entero está bajo el ataque de Satanás. En México, una de las puertas de entrada del maligno, del mal, de Satanás, es el culto a la Santa Muerte. Hay un culto en México que el dios o la diosa es la Santa Muerte y además la escenifican con la calavera vestida como si fuese una virgen. Está muy extendido ese culto por todo México. Es precisamente de México el hombre que se convierte en el endemoniado más famoso del planeta. Gracias a esta imagen. Se llama Ángel, tiene 2 hijos y, según dice, 4 demonios. Los que parecen salir en estas imágenes dan la vuelta al mundo. In St. Peter's Square Sunday, Pope Francis appears to have been... El espíritu para hacerlo. Lo anuncian como el primer exorcismo de Francisco. Pero el Vaticano niega que el Papa le haya liberado de los demonios. De hecho, Francisco no es el gran exorcista de la Iglesia Católica, pero lo tiene muy cerca. En Roma. Es el autor de los libros que estudian todos los jóvenes aspirantes a exorcistas. Cada vez son más. Aquí aseguran que el interés por el demonio ha crecido en los últimos años. Cada semana va a salir un libro en estos argumentos del diablo, de la posesión diabólica. Hay este miedo en la iglesia, estas misas diabólicas. Papa Francisco, cada vez que va a hablar del mal, siempre el diablo, el diablo, el diablo. Es un papa que va a nombrar el nombre del diablo muchas veces. So good and so beautiful. Un diablo que también circula por internet. Este vídeo consigue hasta 3 millones de visitas en solo unos días. Las redes sociales se apresuran a ver en esta niña la encarnación del diablo. Interpretan sus gestos como el rechazo a las palabras de Benedicto. Se refuerza en este video la idea ya suscitada en el anterior de el ocultismo, bueno, las conexiones entre
distintos tipos de ritualidades, de prácticas conocidas como espirituales o religiosas, que, pienso yo, al menos desde una perspectiva cristiana, abrirían la puerta, como dice un sacerdote en el video anterior, abrirían la puerta a lo demoníaco. En el caso de este video se habla del culto a la Santa Muerte. En México, en Argentina, se le llama San la Muerte, es masculino, en el caso argentino, pero sería más o menos el mismo culto, el mismo ícono. Entonces esta tendencia traería también, en el caso de una nación, una influencia de maldad o de oscuridad ya a nivel colectivo, que podría generar males de carácter social más fuertes, en principio. Luego se ve esta lucha o esta oposición de parte de los católicos, al menos los cristianos o la Iglesia, hacia los demonios, hacia lo demoníaco, cómo combatirlo, cómo vencerlo, cómo prevenirse de ello, y luego también la lucha aparente de esto demoníaco hacia las personas que procuran seguir a Dios, procuran hacer la voluntad de Dios, como se ve el caso de esta sospecha puesta sobre la niña que está junto al Papa anterior, a Benedicto, que hace estos movimientos con la lengua que, bueno, llamaron la atención de muchas personas y se supone o se quiere ver en esto una influencia espiritual, oscura, demoníaca sobre esa niña, porque no se percibe normalidad o buena intención en esos gestos. En fin, se veía también al principio una escena muy típica de lo que se suele considerar posesión demoníaca, esta locura o esta expresividad exagerada de gritos y de temblores y de gruñidos y toda clase de cosas asombrosas y que enseguida dan la impresión de que esa persona está como controlada por otro ser, que salió de sus cabales, de su normalidad. Casos semejantes aparecen en los evangelios, de que se los denomina endemoniados, podrían tener al menos una similitud con lo que la psiquiatría llama desde epilepsia, esquizofrenia o cosas así, pero se suele entender, al menos desde el ámbito religioso, que estas personas están siendo poseídas por demonios y que habría forma a través de la oración o de cierto rito, desde la fe, desde el espíritu divino, de sanarlas, de liberarlas. Muy bien, quiero que veamos un próximo video sobre este tema que no se manifiesta tanto en este video, pero es una manera también de mostrar a alguien que me parece muy interesante en este campo, no ya católico, sino evangélico, de Nigeria, un pastor bastante famoso, llamado T.B. Joshua, T.B., las iniciales, Joshua, que en el internet se pueden encontrar muchos videos de él lidiando con personas presuntamente poseídas por demonios, hasta hay como diálogos directamente con ese espíritu que la posee y que habla a través de su boca. Hay mucha cantidad de videos sobre esto de este pastor T.B. Joshua. En este caso vamos a ver un video no de una confrontación con personas en esta condición, sino de él haciendo una oración hacia los que están mirando por el video, por la televisión, para liberarlos de toda influencia demoníaca y acercarlos a la influencia divina. Vamos a ver este video entonces. Espectadores de todo el mundo. Sí. La fe libera. La unción de sanidad.
La fe libera. La bendición y la liberación. It is time to build yourself. Es el tiempo de prepararte para el viaje, Walking with the Lord, para caminar con el Señor. you need faith to walk with the Lord. Necesitas fe para caminar con el Señor. Whatever barrier between your heart, Cualquier barrera entre tu corazón y el Espíritu de Dios. barrier could be La barrera podría ser dolor del pasado, amargura, celos, envidia, odio o aflicción. whatever Cualquier cosa what Satan used to que Satanás haya usado para conectarte a sí mismo. barrier. Él usa nuestra barrera para conectarnos a Él. Offense to connect Él usa la ofensa para conectarnos a Él. Él usa la aflicción, la contienda, el resentimiento to connect us. para conectarnos a Él. Whatever Satan must have Cualquier cosa que Satanás haya usado para conectarnos a Él, disconnect empieza a desconectarla. right now. Desconéctate ahora mismo. Esa ofensa Be removed. sea maldecida, sea removida, sea removida, sea removida, Be removed. sea removida. I disconnect. La desconecto en el nombre de Jesús. I disconnect. La desconecto en el nombre de Jesús. I disconnect. La desconecto en el nombre de Jesús. Be free. Sé libre. Be free. Sé libre. Be free. Sé libre. Be free. Sé libre. Say after me. Di después de mí. More of me, oh Lord. Toma más de mí, oh Señor. Give me more of you. Dame más de ti. More of your purity. Más de tu pureza. Your holiness. De tu santidad. Your faithfulness. De tu fidelidad. Humility. De tu humildad. Freedom. De tu obediencia. Jesus' name. En el nombre de Jesús. Rejoice. Regocíjate. Creo que en este video, seguramente muy curioso, muy singular para quienes no estén habituados a ver a predicadores, a pastores evangélicos orando o hablando sobre este tipo de cosas. Se manifiesta primero una idea que tiene, al menos este pastor, sobre la influencia o la obra, la acción de Satanás y de Dios en la vida del ser humano. Habla de ciertas actitudes o emociones, como ser el enojo, la angustia, la desesperación, cosas que él menciona que dice que son una barrera, que se levantan como barrera espiritual entre el ser humano y el espíritu divino, como que obstaculizan la feliz comunión del hombre, de la mujer, con Dios. Entonces dice que Satanás aprovecha esta situación, esta barrera, para conectar, dice, consigo mismo al ser humano. Entonces es como que estar en angustia o en enojo o en resentimiento al ser humano lo volvería susceptible a que Satanás lo conecte consigo mismo, generando como una potenciación de esos males y un distanciamiento de la comunión con lo divino y con los beneficios de esa comunión. Ahora, por otro lado, vemos acá el intento, al menos, en este caso del ministro religioso, del ministro cristiano, por regenerar, restablecer, ayudar a que se restablezca en las personas esa comunión con lo divino, a que se termine esa conexión con el diablo, con Satanás, esas barreras se caigan, y vemos la importancia que tiene la palabra. La palabra, acá hay algo curioso, un elemento curioso, que es el de la mano. No es un error de la transmisión de este programa, sino que el video en YouTube tiene esta cualidad en la que la palma de la mano se congela
frente a la cámara, y me parece que lo han hecho a propósito así, como que se espera quizás que la imagen de la palma, de la mano de este pastor, tenga algún tipo de eficacia para esta liberación, para esta sanidad, para esta reconexión con Dios. Yo creo que es un campo muy sutil. Yo pretendo ser respetuoso con todo esto y no ponerme yo a juzgar si están actuando bien o están actuando mal, si son locos, si no son locos, si saben, si no saben. Sí, lo que observo es que hay algo que no parece evidenciar un razonamiento a ver qué tan inteligente o científico es esto, sino que lo que se busca es la eficacia, ¿no? Como la eficacia que se busca cuando uno por intuición sale a caminar cuando se siente agobiado y espera que al caminar se le pase ese agobio y se relaje. Así observo que hay un fluir en estas palabras, en estas oraciones, en estos gestos, en esta presencia, por el cual se pretende eficacia, se pretende que resulte, que la liberación, la sanidad, el estado de armonía, cual sea, se produzca. Estimularlo, traerlo, convocarlo. Habría como una especie, si vale la palabra, de ciencia quizás en esto, o de arte. Ahora, si resulta o no, no está en mí decirlo. Pero lo que yo observo es que, aun cuando algunos puedan decir que la ciencia médica y demás avanzó tanto que la gente ya, no necesita recurrir a los sanadores espirituales o a los exorcistas, lo que yo observo es que al menos en el caso de este pastor nigeriano y también del exorcista Amort de la Iglesia Católica y de Roma, va muchísima gente a consultarlo, va muchísima gente a pedir su ayuda. O sea que evidentemente no es algo que ha caído en la, ¿cómo se diga? Podríamos decir, no ha quedado obsoleto, no ha quedado fuera de moda. Eso me parece importante tenerlo en cuenta. Por último, vamos a ver un video que nos va a llevar más a la reflexión intelectual, si se quiere, que es también del documental que presentábamos en la emisión anterior, La historia de Dios, el mal, el capítulo El mal, que lo conduce Morgan Freeman. En este caso es un psicólogo de Nueva Zelanda, si no me equivoco, que hace un experimento en colegios que, bueno, ya vamos a ver entonces. Vamos con este video. En Nueva Zelanda, el psicólogo Jesse Bering cree que necesitamos seres sobrenaturales para mantenernos en el camino correcto. ¿Están listos para un juego? ¡Sí! Jesse ideó un experimento para probar su teoría. Muy bien, ¿por qué no hacen un círculo? Se sientan frente a mí y les diré cuáles son las reglas. ¿Ven este pedazo de cinta? La primera regla es que no pueden pasarse de esta línea. La segunda regla es que tienen que tirar con su espalda hacia el tablero. Así que van a hacer esto lo mejor que puedan. ¿Ven? No es fácil, ¿verdad? Van a estar jugando este juego uno a la vez. Y la persona que obtenga más puntos en el tablero recibirá un premio muy especial al final de este día. Muy bien, nos vemos pronto. Jesse observa a través de cámaras ocultas para ver si los niños hacen trampa. Aquí tenemos a un pequeño y casi puedes ver las maquinaciones en su mente. Veamos si lo hace. No se puede culpar a un niño de 6 años por hacer eso. Realmente quiere el premio y cree que puede salirse con la suya. Y es la respuesta normal de un niño. Y esta niña... ¡Vela! Va justo sobre la línea. Y está poniendo varias bolas justo en el tablero.
Y ahora está comprobando si alguien está observando o si pueden ver lo que ha hecho. Ellos creen que están solos en la habitación. ¿Y por qué no hacer trampa? Si pueden salirse con la suya y nadie los ve. Pero, ¿y si alguien estuviera viendo? Jesse hace el mismo experimento con un nuevo grupo de niños. Y un ser sobrenatural invisible. Antes de empezar, quiero presentarles a alguien muy especial que está en la habitación aquí con nosotros. Ahora, su nombre es Princesa Alicia. ¿Alguien ha oído hablar de la Princesa Alicia antes? No. Ella es una princesa mágica muy amable y tiene una habilidad muy especial. Ella puede hacerse invisible. La Princesa Alicia está sentada en esta silla ahora. Ustedes vayan arriba. Y luego los haremos bajar de forma individual para jugar el juego. Con estos niños creyendo que están bajo la mirada de una princesa invisible, Jesse observa algo notable. Ahora, esta niña ha actuado muy bien hasta ahora. No está interesada en romper las reglas. Aquí tenemos a una niña tocando la silla para ver si tal vez puede sentir a la Princesa Alicia sentada ahí. ¿Princesa Alicia? Está diciendo Princesa Alicia. Claramente no está haciendo trampa. Ese es el poder de la fe. Estos niños nunca oyeron hablar de ella, pero de pronto se vuelve real en sus mentes. Los resultados de Jesse son siempre los mismos. Lo que hemos visto después de probar a cientos de niños con este estudio es que a los que se les dice que la Princesa Alicia está en la habitación con ellos, al dejarlos solos son significativamente menos propensos a hacer trampa. Ella está haciendo lo mismo que un agente sobrenatural o Dios haría en una sociedad. Está observándolos. Ella se preocupa por su conducta social y en última instancia la suposición implícita es que, de algún modo, ella actuará si violan una de las reglas. Bueno, qué tema qué interesante. Al principio dice que el psicólogo cree que necesitamos seres sobrenaturales. Yo creo que está un poquito incorrecto ahí, que a lo que lo lleva al experimento es a una necesidad de tener fe en la existencia de seres sobrenaturales que nos vigilan, que nos juzgan incluso. Bueno, esto creo yo que está muy presente en el análisis, especialmente de psicólogos o de sociólogos, investigadores de la religión, que intentan encontrarle un valor humano a la curiosidad de las creencias religiosas, a ver si al menos, aunque no sean reales, aunque no refieran a algo que realmente existe, al menos si tienen utilidad desde lo psicológico para la armonía social, para que la cosa funcione sanamente, equilibradamente entre los seres humanos en la sociedad. Porque si descubriéramos que es así, entonces lo dejaríamos estar. Es casi como, pienso yo, fuese un replanteo de, por ejemplo, el socialismo marxista, que en su momento con la Unión Soviética, en la China, se persiguió a la creencia religiosa, a los grupos religiosos, se trató de extirpar las religiones de la sociedad, especialmente las religiones presuntamente extranjeras, occidentales quizás. Entonces es como que ahora entienden, no conviene, sino entender que tienen su utilidad. Entonces las personas más cultas o del poder pueden dejar de creer en ello porque están más capacitadas para tener visiones más profundas, pero tal vez la gente simple es bueno que tenga fe en que están siendo observadas por Dios o que hay espíritus malignos o lo que fuese para que se porten bien, digamos. Para que especialmente en circunstancias en las que ninguna otra persona los está viendo, no roben o no maten a nadie o cosas así. Bueno, habría que ver qué tan elocuente es este experimento del psicólogo con los niños de Nueva Zelanda, qué tanto prueba la
la eficacia de la creencia en Dios o en espíritus o en seres del más allá que nos están mirando, que nos están vigilando, qué tanto sirve para que las personas se conduzcan bien. Uno podría decir, no, pero hay mucha gente que cree que hay un Dios, espíritu, y sin embargo hace todo tipo de cosas malas, y hay gente que no cree en eso y sin embargo se conduce rectamente. Bueno, ¿qué hubiera pasado si en vez de hablarles de un ser invisible y mágico, simplemente les hubiese dicho, hay una cámara oculta? Tal vez se hubiese dado el mismo resultado. O sea que el tema es sentirse visto. ¿Qué pasa cuando uno asume que está siendo observado, que está siendo visto? Por eso tal vez es el goce de algunos gobiernos de dar la impresión de que tienen control sobre todo, de que vigilan todo, como a veces se dice, te estoy vigilando, estoy mirando todo para infundir ese temor en el otro y mantenerlo a raya, como se dice. Entonces, el que haya una presunta eficacia para el orden social, para el equilibrio moral de una persona, en la fe en que hay un Dios que está observándolo todo y que, en principio, juzgará positivamente nuestra buena acción y negativamente nuestra mala acción, y a su vez incluso la creencia en los demonios y en la amenaza de los demonios, de cómo nos puedan venir a influenciar y a poseer y a dañar si nosotros actuamos mal. Si hay un beneficio acaso en estas creencias, es prueba de que están inventadas por gente del poder, astutas para mantener a la gente bajo control y bien, y que no son realidad. No lo podemos asegurar. Simplemente me parece oportuno pensar en estas cosas y ver hacia dónde nos llevan, sin ingenuidad, tratando de abrirnos más allá de lo que ya damos por hecho nosotros, sea desde el lado de la creencia o de la no creencia. Bueno, voy a concluir esta emisión otra vez con la recitación de un poema, que no sé si tiene una conexión muy directa con el tema que hemos tratado, pero al menos algo tal vez. Es un poema de Mario Benedetti, el escritor uruguayo, nacido en 1920, murió hace unos 10 años, 2009. El poema se llama A tientas. Se retrocede con seguridad, pero se avanza. Uno adelanta manos como un ciego, ciego imprudente por añadidura. Pero lo absurdo es que no es ciego y distingue el relámpago, la lluvia, los rostros insepultos, la ceniza, la sonrisa del necio, las afrentas, un barrunto de pena en el espejo, la baranda oxidada con sus pájaros, la opaca incertidumbre de los otros enfrentada a la propia incertidumbre. Se avanza a tientas, lentamente, por lo común, a contramano de los convictos y confesos, en búsqueda tal vez de amores residuales que sirvan de consuelo y recompensa o iluminen un pozo de nostalgias. Se avanza a tientas, vacilante. No importan la distancia ni el horario, ni que el futuro sea una vislumbre o una pasión deshabitada. A tientas, hasta que una noche se queda uno sin cómplices ni tacto. Y a ciegas, otra vez y para siempre, se introduce en un túnel o destino
que no se sabe dónde acaba. Esto ha sido A Tientas de Mario Benedetti y esto ha sido la cuarta emisión de Dios en la actualidad, el cierre de nuestro tema la maldad y lo demoníaco. Espero que haya sido para ustedes de interés y los esperamos en la próxima emisión. Un saludo, muchas gracias.